En medio de la noche, vi a mi hija embarazada de rodillas, comiendo restos del suelo mientras lloraba desesperada. En el comedor, escuché a su esposo y a su suegra ambiciosa riéndose a carcajadas. La levanté, caminé hasta la mesa de ellos y les pedí con calma que miraran hacia la puerta. Se quedaron paralizados al ver quién estaba allí. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Me llamo Sara Elena. Tengo 66 años y nunca pensé que a mi edad tendría que presenciar algo tan desgarrador. Era pasada la medianoche del martes cuando escuché sollozos apagados provenientes de la cocina. Al principio pensé que era el viento, pero algo en mi pecho me decía que no era así. Me levanté de mi cama con cuidado, envuelta en mi bata de algodón gastada, y caminé descalza por el pasillo de la casa donde vivía temporalmente con mi hija Ariana. Había venido a quedarme con ella durante su embarazo porque Víctor, su esposo, insistió en que necesitaba ayuda. Ahora entiendo que lo que realmente quería era tener una audiencia para su crueldad. Cuando llegué a la esquina del pasillo, lo que vi me hizo detenerme en seco. Mi corazón se apretó tanto que pensé que se iba a romper ahí mismo. Ariana, mi pequeña de 32 años, estaba de rodillas en el piso de la cocina, con su vientre de 6 meses haciendo que la posición fuera aún más dolorosa. Sus manos temblaban mientras recogía pedazos de comida del suelo frío. Lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas hinchadas mientras masticaba lentamente lo que había caído de la mesa del comedor. Restos de pollo, arroz pegajoso, pequeños trozos de verduras que habían sido pisoteados. Mi hija, la misma que solía correr hacia mí cuando tenía pesadillas, estaba comiendo del suelo como si fuera un animal. En el comedor, a apenas unos metros de esta pesadilla, escuché la voz de Víctor riéndose a carcajadas junto con su madre, Esperanza. Sus voces eran como navajas en mis oídos. «Mira qué bien lo hace», decía Víctor con esa voz que siempre me había dado escalofríos. «Ya está aprendiendo a no desperdiciar comida. Después de todo, una mujer embarazada necesita todos los nutrientes que pueda conseguir». Esperanza se rió con una crueldad que me heló la sangre. «Ay, hijo, eres tan gracioso. Pero tienes razón, las mujeres de antes sabíamos valorar hasta las migajas. Esta generación está muy malcriada». Permanecí inmóvil en la sombra del pasillo, observando cómo mi hija obedecía en silencio. Cada movimiento de sus manos me partía el alma. Ariana había sido una niña tan llena de vida, tan segura de sí misma. La había criado para ser fuerte, independiente. ¿Cómo había permitido que llegara a esto? Entonces recordé las señales que había ignorado, los moretones que Ariana explicaba como accidentes, las excusas constantes cuando cancelaba nuestras citas, la forma en que se encogía cuando Víctor hablaba, la manera en que su sonrisa había desaparecido gradualmente durante los últimos 2 años de matrimonio. Víctor se acercó a la puerta de la cocina y se apoyó en el marco, observando a Ariana con una sonrisa que me revolvió el estómago. «Cuando termines ahí abajo», le dijo con falsa dulzura, «puedes limpiar el baño. Parece que mi madre derramó algo en el lavabo». Ariana asintió sin levantar la vista, su voz apenas un susurro quebrado. «Sí, Víctor, lo que tú digas». En ese momento, algo se rompió dentro de mí. Pero no fue mi corazón lo que se rompió. Fue la cadena de miedo que me había mantenido en silencio durante meses. Vi a mi pequeña, la luz de mis ojos, reducida a una sombra de sí misma, y supe que había llegado el momento de actuar. Me di la vuelta despacio, regresé a mi habitación y cerré la puerta con cuidado. Me senté en el borde de mi cama, las manos temblando, pero no de miedo. Era algo diferente, algo que no había sentido en décadas. Una furia fría, calculada, determinada. Saqué mi teléfono de la mesa de noche y comencé a escribir mensajes. Había personas que no había contactado en años, pero sabía que me ayudarían. Víctor y su madre pensaban que una mujer de 66 años era invisible, inofensiva. Estaban a punto de descubrir lo equivocados que estaban. Mientras escuchaba a Ariana subir las escaleras lentamente,
arrastrando los pies con el peso de su humillación y su embarazo, tomé una decisión que cambiaría todo. Esta sería la última noche que mi hija sufriría en silencio. Víctor había despertado a la madre equivocada. No pude dormir esa noche. Permanecí acostada en la oscuridad, reviviendo no solo lo que había presenciado, sino recordando quién había sido yo antes de convertirme en esta abuela silenciosa que Víctor y Esperanza creían que podían ignorar. 35 años atrás, cuando Ariana tenía apenas 2 años, yo también estuve en una situación similar. Su padre, Miguel, había comenzado a mostrar su verdadera naturaleza después del matrimonio. Recuerdo una noche particularmente terrible, cuando me obligó a pedirle perdón de rodillas por haberle faltado el respeto, al cuestionar por qué había gastado el dinero del alquiler en apuestas. Pero yo era diferente entonces. Era joven, furiosa, y tenía algo que Víctor no esperaría: contactos. Durante mis años de trabajo como asistente social en el centro comunitario, había conocido abogados, jueces, trabajadores sociales y policías que entendían la realidad de la violencia doméstica. No me quedé de brazos cruzados. Salí de esa casa con Ariana una madrugada de diciembre, llevando solo una maleta y mi determinación. Miguel pensó que regresaría suplicando en una semana. En lugar de eso, recibió papeles de divorcio y una orden de restricción. Nunca volvió a vernos. Ahora, observando cómo mi propia hija se había convertido en una sombra de sí misma, me preguntaba cómo había permitido que esto sucediera. ¿Cómo no había visto las señales? ¿Cómo había dejado que Víctor aislara a Ariana tan efectivamente? Al amanecer, comencé mi investigación. Mientras Víctor se duchaba y Esperanza dormía hasta tarde como siempre, me senté en la mesa de la cocina con mi laptop. Había aprendido a usar Internet mejor de lo que ellos pensaban. La tecnología no era enemiga de las mujeres de mi generación, solo requería paciencia y determinación. Busqué todo sobre Víctor Hernández, su historial laboral, sus relaciones pasadas, su familia. Lo que encontré me hizo sentir náuseas, pero también me dio la certeza de que estaba haciendo lo correcto. Víctor había estado casado antes. Se llamaba Carmen. Tenía 28 años cuando se casó con él. Los registros públicos mostraban que había presentado 3 denuncias por violencia doméstica en un periodo de 2 años, pero todas habían sido retiradas posteriormente. Después, simplemente desapareció del radar. No había registros de divorcio, no había nueva dirección, nada. Continué investigando y encontré algo que me heló la sangre. Carmen había estado embarazada cuando desapareció de los registros. Su último domicilio conocido había sido la misma casa donde ahora vivía Ariana. Cuando Ariana bajó a preparar el desayuno, pude ver las marcas rojas en sus rodillas donde había estado arrodillada la noche anterior. Se movía lentamente, una mano protegiendo su vientre, la otra apoyándose en los muebles para mantener el equilibrio. «Buenos días, mami», me dijo con una sonrisa forzada que no engañaba a nadie. «¿Dormiste bien?». La estudié cuidadosamente. Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar, pero había algo más. Había una cicatriz pequeña en su sien que no había notado antes, parcialmente cubierta por su cabello. Cuando se inclinó para sacar los huevos del refrigerador, vi que se mordía el labio inferior para no hacer ruido de dolor. «Ariana», le dije suavemente, «necesitamos hablar». Inmediatamente se tensó. «Mami, no empieces. Todo está bien, te lo prometo». «No, mi amor, no está bien». Me levanté y caminé hacia ella, pero se alejó instintivamente. Ese pequeño gesto me partió el corazón y me llenó de una furia renovada. En ese momento, Víctor apareció en la cocina, ya vestido para el trabajo. Su presencia cambió completamente la atmósfera. Ariana inmediatamente bajó la cabeza y comenzó a moverse más rápido, como si la hubieran programado. «Buenos días, Sara Elena», me dijo con esa sonrisa falsa que había perfeccionado. «Espero que no hayas escuchado ruidos anoche». Ariana tuvo un pequeño accidente en la cocina. Lo miré directamente a los ojos, sin pestañear. «No escuché ningún accidente, Víctor, pero escuché muchas otras cosas». Su sonrisa vaciló por un segundo, pero se recuperó rápidamente.
Bueno, ya sabes cómo son las embarazadas, muy torpes, muy emocionales. Ariana siguió cocinando en silencio, pero pude ver que sus hombros se tensaron aún más. Víctor se acercó a ella por detrás y puso sus manos en sus hombros. Ella se encogió ligeramente. «Mi esposa está aprendiendo a ser más cuidadosa», dijo, apretando sus hombros lo suficiente para que Ariana hiciera una mueca de dolor. «¿Verdad, mi amor?» «Sí», susurró Ariana sin darse vuelta. Víctor tomó su café y se dirigió hacia la puerta. «Regresaré tarde hoy. Tengo una reunión importante. Ariana, asegúrate de que la casa esté perfecta para cuando llegue». Cuando se fue, Ariana se derrumbó contra el mostrador, sus manos temblando mientras servía los huevos. Sabía que tenía que ser cuidadosa. Víctor había aislado a Ariana tan efectivamente que ella misma se había convertido en su propio carcelero. Pero yo tenía algo que él no sabía: experiencia, contactos y la determinación férrea de una madre que había visto suficiente. Esa tarde, mientras Ariana dormía una siesta, saqué mi teléfono y comencé a hacer las llamadas que cambiarían todo. Era hora de que Víctor conociera a la verdadera Sara Elena. La llamada telefónica que cambió mi perspectiva completamente llegó el jueves por la tarde. Había contactado a Patricia Morales, una antigua compañera del Centro de Asistencia Social donde trabajé durante 15 años. Si alguien podía ayudarme a encontrar información sobre Carmen, la primera esposa de Víctor, era ella. «Sara Elena», me dijo Patricia con una voz que inmediatamente me puso en alerta. «Necesitamos vernos en persona. No puedo hablar de esto por teléfono». Nos encontramos en un pequeño café a 20 minutos de la casa. Patricia llegó con una carpeta manila bajo el brazo y una expresión que me hizo saber que lo que estaba a punto de escuchar sería peor de lo que imaginaba. «¿Recuerdas el caso de Carmen Delgado?», me preguntó directamente, sin preámbulos. Hace 4 años, mujer joven, embarazada, reportó violencia doméstica múltiples veces. Asentí, mi corazón ya comenzando a acelerar. Es la exesposa de Víctor. Desapareció de todos los registros. Patricia abrió la carpeta y deslizó una fotografía hacia mí. Una mujer hermosa de cabello oscuro y ojos tristes me miraba desde la imagen. Se parecía inquietantemente a Ariana, joven, delicada, con esa misma mirada dulce que mi hija había tenido antes de casarse con Víctor. «Carmen no desapareció voluntariamente», dijo Patricia con voz grave. «La encontraron en el río 2 meses después de su última denuncia. Oficialmente fue catalogado como accidente, pero había inconsistencias en el reporte que nunca fueron investigadas apropiadamente». Sentí como si el mundo se inclinara debajo de mí. «¿Estás diciendo que...?» Víctor nunca fue interrogado oficialmente. Su madre, Esperanza, proporcionó una coartada. Dijeron que había estado en casa toda la noche cuando Carmen supuestamente se cayó al río. Patricia me miró fijamente. «Sara Elena, Carmen estaba embarazada de 7 meses cuando murió». Mis manos comenzaron a temblar. Ariana estaba actualmente de 6 meses. ¿Por qué nunca se hizo una investigación real? Porque Víctor tenía influencias que nosotras no sabíamos en ese momento. Su familia tiene conexiones con gente poderosa en el sistema judicial local. El caso fue cerrado rápidamente. Patricia se inclinó hacia adelante. Pero hay más. Después de la muerte de Carmen, Víctor recibió una suma considerable de dinero del seguro de vida que había tomado para ella apenas 6 meses antes de su muerte. El estómago se me revolvió. ¿Cuánto? $250,000. Todo comenzó a tener sentido de una manera espantosa. Víctor no había elegido a Ariana por amor. La había elegido porque seguía un patrón. Mujeres jóvenes, vulnerables, que pudiera aislar y controlar. Y cuando ya no las necesitara. «Patricia», le dije con voz temblorosa, «creo que mi hija está en peligro real. Por eso te llamé. Cuando vi el apellido Hernández en tu mensaje, inmediatamente recordé el caso. Sara Elena, tienes que sacar a Ariana de esa casa ahora». Regresé a casa con la mente funcionando a 1000 por hora. Ariana estaba en la sala viendo televisión,
su mano descansando protectoramente sobre su vientre. Al verme, intentó sonreír, pero pude notar que había estado llorando. ¿Dónde estabas, mami? Víctor preguntó por ti. Me senté a su lado, tomando sus manos entre las mías. Estaban frías y temblaban ligeramente. Ariana, necesito que me escuches muy cuidadosamente. ¿Víctor ha mencionado alguna vez el nombre Carmen? Su rostro se puso pálido instantáneamente. ¿Cómo sabes ese nombre? Entonces, sí la has escuchado mencionar. Ariana miró hacia la escalera, asegurándose de que no hubiera nadie cerca, y luego me susurró. Era su esposa anterior. Dice que era una mujer muy problemática, que se volvió loca durante el embarazo y que tuvo un accidente. ¿Te ha dicho algo más sobre ella? Solo que espera que yo no cometa los mismos errores que ella. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Mami, a veces cuando me equivoco en algo, me dice que no quiere que termine como Carmen. Sentí una furia fría apoderándose de mí. Víctor había estado amenazando sutilmente a mi hija con el destino de su esposa anterior, una mujer que posiblemente había asesinado. Ariana, ¿has notado si Víctor ha estado hablando de seguros últimamente? Me miró confundida. Bueno, sí. Hace como 2 meses insistió en que firmáramos una póliza de seguro de vida. Dijo que era importante ahora que viene el bebé. Su voz se quebró. ¿Por qué me preguntas eso? En ese momento, escuchamos la llave de Víctor en la puerta principal. Ariana inmediatamente se puso tensa y se alejó de mí, secándose rápidamente las lágrimas y fingiendo estar viendo la televisión. Víctor entró con su sonrisa habitual, pero noté algo diferente en sus ojos cuando me miró. Había una frialdad nueva, una evaluación calculadora. Sara Elena, ¿cómo estuvo tu día? Ariana me dijo que saliste por un tiempo. Solo fui a tomar café con una vieja amiga, respondí, manteniendo mi voz neutral. Qué bueno, es importante mantener las amistades. Se sentó al lado de Ariana y puso su brazo alrededor de ella, pero el gesto parecía más posesivo que cariñoso. Estaba pensando que tal vez sería mejor si las visitas fueran un poco menos frecuentes. No queremos que Ariana se canse demasiado. Ahí estaba, su primera movida para aislarme también a mí. Pero esta vez, él había elegido a la víctima equivocada. Por supuesto, le dije con una sonrisa que esperaba pareciera genuina. Lo que sea mejor para Ariana y el bebé. Esa noche, mientras la casa dormía, me quedé despierta planeando. Sabía que Víctor estaba siguiendo el mismo patrón que había usado con Carmen. Aislar, controlar y finalmente, eliminar. Pero esta vez, él no sabía con quién estaba tratando. Carmen había estado sola. Ariana no lo estaría. Al día siguiente, comencé a mover las piezas del tablero con la precisión de alguien que había aprendido que la supervivencia a veces requiere paciencia y estrategia. Mi primera llamada fue a Roberto Medina, un abogado especializado en violencia doméstica que había conocido durante mis años en el Centro de Asistencia Social. Sara Elena, me dijo después de que le expliqué la situación. Necesitamos documentar todo. Si lo que sospechas es cierto, Víctor es extremadamente peligroso y debemos proceder con muchísimo cuidado. Roberto me explicó que necesitábamos evidencia irrefutable antes de hacer cualquier movimiento. Un hombre que posiblemente ha matado una vez y se ha salido con la suya no va a vacilar en hacerlo de nuevo. Tenemos que ser más inteligentes que él. Esa tarde, mientras Víctor estaba en el trabajo y Esperanza había salido de compras, me senté con Ariana en su habitación. Había traído mi teléfono con una aplicación de grabación que Roberto me había recomendado. Mi amor, le dije suavemente, necesito que me cuentes todo lo que ha pasado en este matrimonio. Todo. Al principio Ariana se resistió, pero cuando le mostré la fotografía de Carmen, algo en ella se rompió. Las palabras comenzaron a salir como una cascada que había estado contenida demasiado tiempo. Comenzó poco después de la boda, me dijo con voz temblorosa. Al principio eran solo críticas pequeñas, que si cocinaba demasiado salado, que si la casa no estaba lo suficientemente limpia, pero después se volvió más agresivo. Me contó sobre los golpes que comenzaron siendo accidentes y escalaron a palizas sistemáticas.
sobre cómo Víctor controlaba cada centavo que gastaba, cada lugar que visitaba, cada persona con la que hablaba. Cuando quedé embarazada pensé que las cosas mejorarían, continuó, lágrimas corriendo por sus mejillas. Pero empeoraron. Dice que el estrés del bebé lo pone nervioso, que necesito ser más comprensiva. ¿Te ha amenazado directamente?, le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. La semana pasada, cuando quemé accidentalmente la cena, me agarró del cuello y me dijo que si seguía siendo tan inútil, podría terminar como su ex esposa. Su voz se quebró completamente. Mami, tengo tanto miedo, no solo por mí, sino por mi bebé. Abracé a mi hija mientras lloraba, pero por dentro, mi determinación se había endurecido hasta convertirse en acero. Víctor había cometido un error al amenazarla directamente. Ahora teníamos su confesión grabada. Esa noche hice varias llamadas más. La primera fue a Elena Vázquez, una trabajadora social que había desarrollado protocolos específicos para casos de alto riesgo. La segunda fue a detective James Morrison, uno de los pocos oficiales en el departamento de policía local que tomaba en serio la violencia doméstica. Morrison, me dijo cuando le expliqué la situación, esto es más grande de lo que pensé. Hemos tenido sospechas sobre la familia Hernández durante años, pero nunca hemos tenido suficiente evidencia para actuar. Me contó que había habido otros casos sospechosos relacionados con la familia de Víctor, pero que siempre encontraban maneras de evitar las investigaciones profundas. Si podemos construir un caso sólido contra Víctor, podríamos finalmente hacer justicia, no solo por tu hija, sino por Carmen y posiblemente otras víctimas. El viernes por la mañana, mientras Víctor estaba en una de sus reuniones de trabajo, que según yo eran coartadas para establecer patrones de movimiento, Elena Vázquez vino a la casa discretamente. Se presentó como una enfermera del programa de cuidado prenatal del condado. Elena era una profesional experimentada y rápidamente documentó las evidencias físicas de abuso en Ariana. Fotografió los moretones, las marcas en sus rodillas de la noche que la había visto comer del suelo, y la pequeña cicatriz en su sien que ahora sabía que no había sido accidental. «Ariana», le dijo Elena con voz gentil pero firme, «tienes opciones, no tienes que vivir así». Por primera vez en meses vi un destello de la esperanza que solía brillar en los ojos de mi hija, pero inmediatamente se desvaneció cuando escuchamos el auto de Víctor en la entrada. «Se supone que no llegaría hasta las 6», susurró Ariana, entrando en pánico. Elena rápidamente guardó su cámara y sacó un tensiómetro real de su bolsa. Cuando Víctor entró a la casa, encontró a una enfermera aparentemente rutinaria, tomándole la presión arterial a su esposa. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Víctor con esa sonrisa forzada que ya conocía demasiado bien. «Solo un chequeo de rutina», respondió Elena profesionalmente. «La presión de Ariana está un poco alta, pero nada preocupante». Víctor se acercó, pero pude notar algo diferente en su comportamiento. Estaba evaluando la situación, buscando inconsistencias. Sus ojos se movían entre Elena, Ariana y yo como si fuéramos presas potenciales. «Qué extraño», dijo lentamente. «No recuerdo que hubieran programado una visita». «Oh, fue un cambio de último momento», mintió Elena suavemente. «Tuvimos una cancelación y decidimos aprovechar para adelantar la cita de Ariana». Víctor asintió, pero pude ver que no estaba completamente convencido. Cuando Elena se fue, inmediatamente comenzó a interrogar a Ariana sobre la visita. «¿De qué hablaron exactamente?», le preguntó, su voz aparentemente casual, pero con un undertono amenazante. «Solo cosas del embarazo», respondió Ariana nerviosamente. «Preguntas normales sobre cómo me siento, si he tenido sangrado, ese tipo de cosas». Víctor la estudió por un momento largo e incómodo. Luego, inesperadamente, sonrió y le dio un beso en la frente que me hizo sentir náuseas por lo falso que era. «Qué bueno que todo esté bien con mi familia», dijo. Pero sus ojos se encontraron con los míos sobre la cabeza de Ariana. En esa mirada vi una advertencia clara. Él sabía que algo estaba pasando. Esa noche, después de que todos estuvieran dormidos, recibí un mensaje de texto de Elena.
Tenemos suficiente para comenzar el proceso legal. Pero necesitas sacar a Ariana de esa casa pronto. Si Víctor sospecha algo, podría acelerar sus planes. Miré hacia el techo de mi habitación, sabiendo que el momento decisivo se acercaba rápidamente. Víctor había empezado a sospechar, lo que significaba que tenía que actuar antes de que él lo hiciera. El juego había comenzado, y esta vez yo tenía las cartas ganadoras. El sábado por la noche llegó como una tormenta que había estado gestándose durante semanas. Víctor había invitado a algunos de sus amigos para cenar, una táctica que yo ahora entendía perfectamente. Quería una audiencia para humillar a Ariana frente a otros, estableciendo su dominio público sobre ella. Pero esta vez yo había preparado mi propia audiencia. Durante toda la semana había estado coordinando con Roberto, Elena y Detective Morrison. Habíamos acordado que esta noche sería el momento perfecto para actuar, cuando Víctor se sintiera más confiado y relajado, rodeado de sus cómplices silenciosos. A las 7 de la noche llegaron los invitados, 3 hombres que claramente compartían la mentalidad tóxica de Víctor, y sus esposas, que parecían ser versiones mayores y más resignadas de lo que Ariana se estaba convirtiendo. Esperanza, por supuesto, se paseaba como la reina de la casa, disfrutando cada momento de superioridad. Ariana se movía por la cocina como una sombra, sirviendo bebidas y aperitivos con la eficiencia mecánica de alguien que había aprendido que cualquier error podría tener consecuencias dolorosas. Yo observaba desde la sala, fingiendo leer una revista, pero en realidad documentando mentalmente cada interacción. ¡Ariana!, gritó Víctor desde el comedor, su voz ya ligeramente alterada por el alcohol. ¿Dónde está la salsa que te pedí? Ya voy, mi amor, respondió ella rápidamente, pero pude ver que sus manos temblaban mientras buscaba en el refrigerador. Cuando Ariana llegó al comedor con la salsa, Víctor la examinó como si fuera un objeto defectuoso. Está muy líquida. ¿No puedes hacer nada bien? Los invitados se rieron y vi cómo Ariana se encogió visiblemente. Esperanza agregó combustible al fuego. Ay, las mujeres de hoy en día no saben cocinar como antes. En mis tiempos, una esposa sabía cómo complacer a su marido. Fue entonces cuando Víctor decidió escalar la situación. Se levantó y tomó el plato de salsa de las manos temblorosas de Ariana. Tal vez necesitas una lección más práctica sobre cómo se hacen las cosas correctamente. Vertió deliberadamente la salsa en el suelo, creando un charco pegajoso en las baldosas de la cocina. «Límpialo», le ordenó, «pero no con el trapeador. Usa tus manos». El silencio que siguió fue ensordecedor. Los invitados intercambiaron miradas incómodas, pero nadie dijo nada. Las esposas bajaron la vista, reconociendo demasiado bien la dinámica que estaban presenciando. Ariana se quedó paralizada por un momento, sus ojos buscando los míos desesperadamente. En ese instante, vi a mi pequeña niña de nuevo, la que solía correr hacia mí cuando tenía miedo. Pero esta vez yo no iba a permitir que el miedo ganara. Me levanté lentamente de mi silla en la sala y caminé hacia la cocina. Mi corazón latía fuertemente, pero mis pasos eran firmes y decididos. Había llegado el momento de revelar mis cartas. «No vas a hacer eso, Ariana», dije con voz clara y autoritaria que cortó el aire como una navaja. Víctor se giró hacia mí, sus ojos brillando con una mezcla de sorpresa e irritación. «Esto no es asunto tuyo, Sara Elena». «Tienes razón», respondí, sin apartar la mirada de él. «No es asunto mío, es asunto de la policía». El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el tic-tac del reloj en la pared. Víctor parpadeó varias veces, como si estuviera procesando mis palabras. «¿De qué estás hablando?», preguntó, pero había una nueva tensión en su voz. Saqué mi teléfono lentamente y marqué un número que ya tenía preparado. «Detective Morrison, es Sara Elena. Sí, ahora es el momento». Los ojos de Víctor se agrandaron. «¿Qué diablos crees que estás haciendo?» «Estoy protegiendo a mi hija de un asesino», respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Esperanza se levantó bruscamente de su silla. «¿Cómo te atreves a acusar a mi hijo de...» «¿De qué, Esperanza?», la interrumpí. «¿De matar a Carmen Delgado? ¿De planear hacer lo mismo con Ariana?»
El nombre de Carmen cayó como una bomba en la habitación. Víctor se puso pálido, y por primera vez desde que lo conocía, vi miedo real en sus ojos. «No sabes de qué estás hablando», murmuró, pero su voz había perdido toda su arrogancia anterior. «Sé exactamente de qué estoy hablando». Caminé hacia la mesa del comedor, donde todos podían verme claramente. «Sé sobre la póliza de seguro de vida de $250,000 que tomaste para Carmen 6 meses antes de que muriera. Sé sobre las denuncias de violencia doméstica que ella presentó, y sé que su muerte no fue ningún accidente». Los invitados comenzaron a murmullar entre ellos, claramente incómodos. Algunas de las esposas se levantaron y comenzaron a alejarse hacia la puerta. «También sé», continué, sin apartar la vista de Víctor, «sobre la nueva póliza de seguro de vida que convenciste a Ariana de firmar hace 2 meses. ¿Cuánto es esta vez, Víctor?» $300,000. Ariana jadeó desde donde estaba parada, finalmente entendiendo la magnitud del peligro en el que había estado. Víctor dio un paso hacia mí, su máscara de falsa civilidad finalmente cayéndose por completo. «Eres una vieja entrometida que no sabe cuándo cerrar la boca. Y tú eres un cobarde que mata mujeres embarazadas por dinero», respondí sin retroceder ni un centímetro. Fue entonces cuando Víctor perdió completamente el control. Se lanzó hacia mí con los puños apretados, pero antes de que pudiera alcanzarme, la puerta principal se abrió bruscamente. Detective Morrison entró con 2 oficiales más, sus radios crepitando con comunicación oficial. Víctor Hernández está bajo arresto por sospecha de asesinato en primer grado. La expresión en el rostro de Víctor mientras le leían sus derechos era algo que nunca olvidaré. Era la cara de un depredador que finalmente había sido atrapado, que había subestimado completamente a su presa. Mientras se lo llevaban esposado, Víctor me gritó por encima del hombro: «Esto no ha terminado, vieja bruja. Mi familia tiene poder, tengo contactos, estaré libre en una semana». Pero yo sabía algo que él no sabía. Roberto había estado trabajando no solo en el caso de Carmen, sino también investigando las conexiones corruptas de la familia Hernández. Esta vez, el dinero y las influencias no iban a ser suficientes para salvarlo. Cuando las luces de la patrulla desaparecieron en la distancia, abracé a Ariana mientras lloraba de alivio y terror a la vez. Por fin estaba a salvo, pero el camino hacia la sanación apenas estaba comenzando. 6 meses después de aquella noche que cambió nuestras vidas para siempre, estoy sentada en el pequeño jardín de nuestra nueva casa, sosteniendo a mi nieta Isabela en mis brazos. Es una mañana perfecta de primavera, y por primera vez en años puedo respirar completamente tranquila. El juicio de Víctor terminó hace 3 semanas. Con toda la evidencia que habíamos recopilado, más la reapertura del caso de Carmen, que llevó a nuevas pruebas forenses, fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Esperanza también fue arrestada como cómplice, aunque recibió una sentencia menor a cambio de su testimonio contra su hijo. Lo que más me satisfizo fue enterarme de que la familia de Carmen finalmente obtuvo justicia. Sus padres vinieron al juicio y me agradecieron por no haber permitido que su hija fuera olvidada. Su madre, Rosa, me abrazó con lágrimas en los ojos y me dijo: «Usted le devolvió la dignidad a mi Carmen». Ariana tardó meses en recuperarse emocionalmente del trauma. Hubo noches en las que se despertaba gritando, convencida de que Víctor había regresado. Hubo días en los que no podía salir de la cama, paralizada por años de abuso psicológico que habían destruido su autoestima. Pero mi hija es más fuerte de lo que cualquiera de nosotros imaginaba. Con la ayuda de una excelente terapeuta especializada en trauma doméstico, Elena Vázquez continuó siendo parte de nuestro sistema de apoyo, y el amor incondicional que la rodeó, Ariana comenzó a sanar. El proceso no fue fácil. Hubo momentos en los que quería rendirse, momentos en los que la vergüenza de haber estado en esa situación la consumía. «Mami», me dijo una tarde mientras Isabela dormía en su cuna, «¿cómo pude ser tan ciega? ¿Cómo no vi las señales?» «Mi amor», le respondí, tomando sus manos en las mías. «Los depredadores como Víctor son expertos en manipulación. Él no eligió mujeres débiles.
Eligió mujeres buenas, compasivas, que querían ver lo mejor en las personas. Esa bondad no es tu debilidad, es tu fuerza. La transformación de Ariana durante estos meses ha sido extraordinaria. Poco a poco, he visto regresar a la mujer fuerte y segura que había criado. Se inscribió en clases de defensa personal. Retomó sus estudios de contabilidad que había abandonado cuando se casó con Víctor, y más importante aún, aprendió a confiar en su propio juicio nuevamente. Isabela nació 3 semanas después del arresto de Víctor, en un parto rodeado de amor y seguridad en lugar de miedo y control. Cuando la sostuve por primera vez, lloré no solo de alegría, sino de alivio al saber que esta pequeña nunca conocería el terror que su madre había vivido. La casa que compramos está en un barrio tranquilo, lejos de cualquier recuerdo de Víctor. Es pequeña, pero luminosa, con un jardín donde Isabela podrá jugar cuando crezca. Ariana eligió cada detalle, reclamando su derecho a tomar decisiones sobre su propio espacio por primera vez en años. Roberto Medina se convirtió en más que nuestro abogado. Se convirtió en un amigo de la familia. Nos ayudó no solo con el caso criminal, sino también con todos los aspectos legales de nuestra nueva vida. Ariana pudo anular el matrimonio por fraude y coerción, recuperó acceso a sus propias finanzas y estableció medidas de protección que garantizan que Víctor nunca pueda acercarse a ella o a Isabela, incluso si algún día fuera liberado. El dinero del seguro de vida que Víctor había tomado para Ariana fue congelado como parte de la evidencia, pero Roberto logró que fuera transferido a un fondo fiduciario para Isabela. Es dinero que él ganó a través del engaño, me explicó Roberto, pero ahora servirá para asegurar el futuro de su nieta. No. Una de las cosas más hermosas que ha surgido de esta experiencia terrible es la relación renovada entre Ariana y yo. Durante años había sentido que se alejaba de mí, pero ahora entiendo que no era porque no me amara, sino porque Víctor la había aislado sistemáticamente de todo lo que podría darle fuerza. Ahora pasamos las tardes juntas, cocinando mientras Isabela duerme, hablando sobre todo y nada. Ariana me cuenta sus planes. Quiere terminar su carrera, tal vez especializarse en ayudar a otras mujeres que han pasado por situaciones similares. Quiero que mi experiencia sirva para algo, me dice. Quiero que otras mujeres sepan que se puede salir, que se puede sobrevivir. Detective Morrison nos visita ocasionalmente, no por trabajo, sino porque se ha convertido en un amigo. Me contó que el caso había reabierto varias investigaciones sobre muertes sospechosas relacionadas con la familia Hernández. Su valor no solo salvó a su hija, me dijo, salvó a mujeres que ni siquiera conoce. Pero quizás el momento más significativo llegó hace 2 semanas, cuando Ariana estaba cambiando a Isabela y de repente se quedó muy callada. Pensé que algo estaba mal, pero cuando me acerqué, vi que estaba sonriendo a través de las lágrimas. «¿Qué pasa, mi amor?», le pregunté. «Estaba pensando en Isabela», me dijo, acariciando suavemente la mejilla de la bebé. «Ella nunca sabrá lo que es tener miedo en su propia casa. Nunca conocerá ese terror. Crecerá sabiendo que es amada incondicionalmente, que su voz importa, que tiene valor». En ese momento, supe que habíamos ganado completamente. No solo habíamos escapado de Víctor, habíamos roto el ciclo. Isabela crecerá fuerte, segura, rodeada de mujeres que la enseñarán que merece respeto y amor. Ahora, mientras meso a mi nieta en este jardín pacífico, reflexiono sobre los últimos meses. Hay algo profundamente satisfactorio en saber que una mujer de 66 años, a quien Víctor consideraba invisible e inofensiva, fue quien finalmente lo derrotó. El poder del silencio que había cultivado durante años se transformó en el poder de la acción cuando más se necesitaba. Isabela abre sus ojitos y me mira con esa curiosidad pura que solo tienen los bebés. «Tu mamá es una guerrera», le susurro, «y tú también lo serás, pero nunca tendrás que luchar sola». La historia de nuestra familia cambió para siempre en esa cocina donde vi a mi hija comer del suelo. Pero el final que escribimos juntas es uno de esperanza, fuerza y amor inquebrantable. Algunas batallas valen la pena luchar,
y algunas victorias son lo suficientemente dulces como para sanar incluso las heridas más profundas.